Es alarmante la cantidad de gasolina que termina en manos del narcotráfico. Revisamos también lo que ocurre con los cierres en la vía al Llano y hay problemas en la carretera de Bucaramanga a San Gil. También en el Caribe denuncian que obligan a parar en una vía a los conductores por dinero. Iniciamos con una cifra que preocupa. 122 millones de galones de gasolina al año se usan para procesar 204.000 hectáreas de hoja de coca que hay en el país. Es decir, el 20% de la gasolina que se produce termina en manos de los narcotraficantes. Son datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que además señala que en muchos casos es combustible subsidiado por el Estado y comprado por grupos criminales a muy bajo precio. Viviana Llorente, usted tiene otros datos reveladores de esta investigación y nos cuenta qué dice el Ministerio de Minas. Viviana. Inés María, muy buenas tardes. Pues de acuerdo con la policía y con el Ministerio de Minas, hay un alto consumo de combustible en zonas donde su actividad industrial y comercial es muy baja y no guarda relación con el número de estaciones de servicio en funcionamiento. Por ejemplo, en varios municipios de Nariño tienen una tasa de 200 estaciones de gasolina por cada 100.000 habitantes, mientras que en ciudades como Bogotá la tasa es de 7 estaciones de gasolina por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿para dónde se va todo ese combustible que están vendiendo? Vean el siguiente informe. Sin saberlo, el Estado está subsidiando el narcotráfico, la minería criminal y el contrabando. Esta es la conclusión de una investigación de la DIPOL que determinó que de las 7.001 estaciones de gasolina registradas ante el Ministerio de Minas y Energía, 1.686 están ubicadas en 172 municipios donde hay 202.454 hectáreas de cultivos ilícitos. Cerca del 20% del consumo nacional se está llevando a esas mafias del narcotráfico. De acuerdo con cálculos de las autoridades, para procesar una hectárea de hoja de coca se requieren 150 galones de gasolina. Al hacer la cuenta de las 204.000 hectáreas que hay en el país, se requieren 122 millones de galones de gasolina. Donde hay cultivos ilícitos, básicamente hay una importante presencia de estaciones de servicio. Y le puedo mencionar dos lugares del país, el Catatumbo y el suroccidente colombiano. Según la investigación, de los 992 municipios donde hay estaciones de gasolina, en la mitad hay presencia de grupos armados. En este momento estamos aún adelantando actividades de control en estaciones de servicio, donde se expende combustible exactamente, en aquellos departamentos donde pudiese destinarse ilegalmente el combustible para alguna de las actividades criminales. Y es que esas estaciones de gasolina en su mayoría están ubicadas en zonas de frontera, donde hay doble subsidio del Estado. Un galón de gasolina corriente vale en promedio 8.000 pesos, mientras que en el resto del país vale 12.500. Identificamos que del orden de unos 3-5 millones de galones mes deberían estar fluyendo en zonas donde no debería estar el combustible. En diésel tenemos un subsidio que puede ser entre 7.000 y 8.000 pesos, con un adicional en zona de frontera que puede ser del orden de 1.000 pesos, es decir, 8.000 por galón. Ese flujo de gasolina inusual que llama la atención de las autoridades se ha identificado, por ejemplo, en Tumaco, donde prácticamente hay una estación de gasolina cada media cuadra. Hay 112, lo que representa una tasa de 81 por cada 100.000 habitantes. 112 estaciones en una ciudad de 220.000 habitantes y con un parque automotor de 23.400 motos y carros. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Argelia, donde se ha identificado un consumo de 15 veces el consumo de diésel que puede tener una estación de servicio en Bogotá. Este mapa muestra las zonas que llaman la atención de las autoridades por el alto consumo de combustible. Se destacan, además de Santa Bárbara de Iscuandé en Nariño, los municipios de Policarpa, Olaya Herrera, El Charco, Roberto Payán y Barbacoas, que tienen una tasa promedio de 200 estaciones por cada 100.000 habitantes, todas ubicadas en el departamento de Nariño, el segundo del país con más hectáreas de cultivos ilícitos. Lo que ya hemos hecho es revisar 432 estaciones a nivel nacional y precisamente de esas 432 son los 37 informes que ya presentamos a Ministerio. Por ahora hemos sellado 11, tenemos 25 en proceso de solicitud de información y otras 35 que hemos identificado como anomalías.
El gobierno tenía estimada para este año una inversión de 230.000 millones de pesos en estaciones ubicadas en zonas de frontera, pero ya van 500.000 millones invertidos. Pero ¿qué dicen los gremios, los surtidores de gasolina en el país? Pues uno de sus voceros aseguró que ellos venden el combustible cumpliendo con un servicio público y deben hacerlo a cualquier vehículo que llegue a la estación. Si hay alguna anomalía, pues que eso lo deberá determinar la Fiscalía y la Policía. Si hay algunas situaciones que se estén presentando, pues eso le corresponde a las autoridades, en este caso pues a las fiscalías y al mismo Ministerio de Defensa, determinar qué es lo que está pasando. Pero en lo que tiene que ver con las estaciones de servicio, pues simplemente nosotros cumplimos con un deber constitucional, reitero, consagrado en la Ley 39 del 87. Pero esta no es la única modalidad en la que se está desviando de manera ilegal la gasolina en el país. Mañana esperen un nuevo informe sobre otras modalidades para robar gasolina y destinarla al narcotráfico y a la minería criminal, aprovechando el doble subsidio que tiene este combustible en zonas de frontera. Un dato muy preocupante, y es que según Ecopetrol, este año se han robado lo que consume todo el país en 3 días. Siga usted, Jessica, en Cartagena con más noticias. Muy buenas tardes.